Un ¿Qué gusto tal, Gary? saludarlos. ¿Cómo les va? Bienvenido. Muy amables, gracias por el espacio y por participar de este programa. Un agrado. Bueno, Gary, usted escuchó atentamente lo que dice el ciudadano, los problemas de siempre, la ciudad del transporte, el caos vehicular, la salud que no ha sido bien atendida, y son problemas, como decíamos en la introducción, que se vienen arrastrando hace más de 30 años, 40 años. ¿Cómo ve Gary Áñez esto y qué es lo que propone, ya siendo una persona nueva en la actividad política? Primero hay que diagnosticar bien, porque en realidad el ciudadano no recibe un buen servicio. Vamos a empezar por lo que ha sido prioritario para la gente, que es el tema del transporte, ¿no? Hay que reordenar el transporte, pero viendo las aristas que tiene el transporte. Tiene tres bases de transporte, ¿no? El dueño del micro, el abusado chofer y el mal atendido ciudadano. Ese es el triángulo de las Bermudas. Hay que uniformar todo esto para darle la condición legal real, porque en realidad termina pagándose el sueldo de las vueltas que da el micrero. Trabaja de 5 de la mañana a 12 de la noche, 11 de la noche, que termina de entregar el micro, y lógicamente ofrece un mal servicio. La unidad no sirve, que quiere decir el dueño del micro no le dota de una unidad para poder brindar un servicio y termina siendo el mayor damnificado de todo esto, el que recoge el servicio, que es el ciudadano. Primero tenemos que ver que la mayoría de las 9.000 unidades que tiene el transporte público en Santa Cruz no tributa en Santa Cruz. La mayoría de los micros están registrados o en Montero o en Guarne, en municipios cercanos, pero no en el municipio de Santa Cruz. Por lo menos el 80% de los micros. ¿Y a qué responde esa? La explicación de los dueños de micro es que el trámite es demasiado burocrático, lo que usted señalaba hace un momento, y que yo creo que también debe ser un poco más barato, aunque en la tabla, si uno observa, el vehículo particular, tiene que haber un reordenamiento también en las tasas. El vehículo particular, que lógicamente al ser particular hace menos uso de las vías, paga más que el vehículo público. El vehículo público tiene un régimen especial. Entonces hay que cambiar esta cuestión. Eso para generar desde ahí, primeramente, que por lo que lucran de la calle, que también paguen al municipio por el uso de la calle. Eso es un principio. Y después hay que reasignar las vías. Y en ese sentido hay que hacer un plan integral que está contemplado dentro de lo que nosotros hemos propuesto, que tiene que ver con la salud. Debe haber transbordo en Santa Cruz para obligar al ciudadano a que al menos ande entre 6 y 10 cuadras por día, por un tema de salud, porque eso involucra directamente un footing inducido que le puede bajar la tasa de diabetes, de hipertensión, producto del sedentarismo, que al no obligar el sistema público de transporte a la gente a caminar, recarga esto sobre la salud pública. Ese es el principio. El otro tema es no conflictuar, sino invitarlos a que se desarrolle una política donde todos tengan la posibilidad de coexistir. Esta ciudad es muy grande y requiere del servicio público. No se puede hacer un servicio público quitando a los sindicatos, porque la historia reza que ellos son los dueños del transporte en Santa Cruz. Ese es un tema histórico que se ha dado. Lamentándolo mucho, desde su fuerza de movilización y desde su fuerza de paralización de la ciudad, someten al sistema político, que en un momento dado, producto de un conflicto, recargó el tema del transporte con el transporte libre. Y convengamos sobre el tema, Gary, que con algunas pocas excepciones, los sindicatos han hecho muy poco por mejorar la prestación de sus servicios. Sí, el servicio es malísimo, ¿no? Los micros son chicos, son incómodos. Ellos hicieron un acuerdo en un momento con la alcaldía, en otro conflicto, de hacer crecer el techo, ¿no? Para que la gente no vaya agachada. No lo hicieron. Hay un montón de incumplimientos. Claro. Por eso que lo que yo planteo es que es un tema integral, porque si nosotros logramos traer las patentes de ellos, de los municipios cercanos a Santa Cruz, hay un elemento real para poder ayudarlos a dotarse. ¿Cuánto se estima, cuántos micros se estima que no pagan o que evaden impuestos, porque es una evasión de impuestos, y cuánto representa esto para el municipio? En realidad no está regulado, no es una evasión, pagan en otro lado. Pero no en Santa Cruz, y ellos reclaman. Tendría que ser una migración, digamos.
Eso no está regulado. Yo creo que en el tema de la metropolización se va a poder normar con mayor facilidad esto. Más o menos son 9.000 micros los que circulan en Santa Cruz por día, y estamos hablando entre el 80-85% que paga en municipios aledaños. Pero las peticiones para la mejora de vía, el drenaje, lo hacen los transportistas acá en Santa Cruz de la Sierra. Claro. Y pagan en otro municipio. Por eso yo hablo de una normativa, por ejemplo, y no hay que inventar nada, hay que imitar las cosas que se han hecho en otras partes que han logrado un desarrollo mayor que el nuestro. En el municipio de San Pablo, por ejemplo, donde son 7 municipios juntos prácticamente, ¿no? Usted toma un taxi de Guarulhos a San Pablo, y él no puede volver con pasajeros de San Pablo a Guarulhos, porque la multa es más cara que el auto. ¿Por qué? Por un tema de respetar los espacios de cada uno que brinda servicio público. Eso debe normarse desde la metropolización. Y el que brinda servicio en Santa Cruz tiene que pagar la patente en Santa Cruz. Y hay que prohibir que el que tiene registro en otro municipio termine trabajando en Santa Cruz, lucrando en Santa Cruz y pagando su impuesto en otro lado. Ese es un punto inicial, porque lamentándolo mucho, yo creo que el gran error que cometió en algún momento en los afanes políticos el aparato político fue incluir dentro de la autoridad de decisión a representantes del sector que fueron a representar al sector en desmedro del resto. Por eso hablo de que debe consensuarse inclusive la reasignación de las vías. No puede haber tanto micro por todas partes. Y hay que ver cómo, porque ese es un problema que se creó Persia, cómo se reordena el transporte libre. Cuando hubo el conflicto no es que se liberó el transporte. Y tenemos en vías como Los Anillos, por ejemplo, tenemos el transporte sindicalizado, el transporte libre, los mototaxis, los trufis, un montón. Varias categorías. Entonces hay que reordenar. Todos tienen derecho al trabajo, pero no puede coartarle la libertad de trabajar, pero hay que darle un ordenamiento y tienen que pagar a la ciudad porque están lucrando de la ciudad. Bueno, hay un plan que se comenzó, el BRT, que ha costado fuerte, ha sido una fuerte inversión. Y una deuda, ¿no? Y una deuda millonaria, y hasta ahora no funciona. De por medio hubo la pandemia para la importación, para que llegaran los buses, en fin, hubo diferentes fechas que se establecieron y diferentes etapas que aún no han sido ejecutadas. ¿Cómo se imagina, Gary Áñez, la definición de este sistema de transporte para Santa Cruz? Darle un servicio de transporte como merece el ciudadano. Este tipo de servicios de BRT tienen vigencia de 25 años en otras capitales y no han sido una solución integral, han sido una solución momentánea y parcial porque las ciudades van creciendo. La aplicación del BTR en el primer anillo es un error, porque tenía que ver con la búsqueda de un rédito político de desmarcar una obra icónica que no la tenía la ciudad en la anterior elección. Como se postergaron las elecciones, tuvo ya mayor visibilidad del error. O sea, hoy es más visible, la gente ya circula y ve que no funciona sin que haya sido arrancado el proyecto. Hay que revisar en el plan integral, que hay muchos planes ya hechos, el tema es que no están desarrollados. El JICA hizo uno, los desarrolladores inmobiliarios hicieron otro con CAINCO y con unos asesores españoles y colombianos que se llamó el famoso Plan Diamante. Hay planes para implementar sin que el municipio tenga que gastar en una consultoría o demás, que es lo que en apariencia están ofertando. Desde ese sentido hay que ver qué funcionalidad se le puede dar al BTR. Lo han hecho tan mal el BTR que en el día que probaron el micro se reventó la llanta, ¿se acuerdan? Porque no entraba la llanta. O chamboneó el micro. Yo creo que chamboneó. Yo estuve justamente, vi ayer estacionado un BTR, un micro, mejor dicho, de estos grandes, de los que van del servicio, y cabe. Yo creo que fue más una mala maniobra del chofer sobre el... Pero esa era una noche a las 2 de la madrugada, me acuerdo que estaban haciendo la prueba. Pero más allá de lo anecdótico y que debe ser bien medido, hay que ver cómo se lo puede integrar al resto. Porque en realidad, al haber achicado la vía, se ha perjudicado al resto de la población para darle una vía exclusiva al transporte. Entonces hay que ver cómo, porque hay otro tema y no se puede agrandar la vía hacia el cordón, porque están los árboles, pues no va a tumbar los árboles, eso es un atentado a la naturaleza. Entonces hay que ver cómo se lo reusa.
Yo no soy muy de acuerdo, he escuchado a un candidato que dijo hay que sacarlo, hay que votarlo, pues eso le ha costado plata a los cruceños y hay una deuda, hay que respetar siempre la plata, hay que ser responsable con la plata que no es de uno, pues es de todos, ¿no? Entonces lo mantendría y lo mejoraría. Pero yo creo que hay que ver cómo se lo hace utilizable. En este momento es un problema, genera, porque achicaron la vía al resto de la gente, genera un embotellamiento permanente, todo el día hay embotellamiento. Ahí antes había en las horas pico, dentro de todo el primer anillo era el más organizado, si lo analizamos antes del BTR. Y hay otro tema, hay que ver la funcionalidad de los cruces también. El otro día yo tuve una llamada de un amigo para llevar a su papá que se puso mal a la caja petrolera. Y fuimos a llevarlo, estaba él un poco delicado, y cuando bajamos de la Bajada de la Muerte, yo conozco por referencia las calles, soy malísimo para los nombres, de la Bajada de la Muerte, ahí uno sube directamente a la caja, ¿no? Sí. Entrando por el IBC. A la izquierda. Ajá. No hay cómo cruzar. Sí, no hicieron un acceso de ambulancias a una zona de hospitales. Ese es un error en el diseño. Entonces por eso digo, hay que rediseñarlo con técnicos que puedan introducirle el BTR al plan maestro de transporte en la ciudad. Esto va a desahogar un pedazo. Y lo otro, que es lo que el ciudadano no termina de ver, es la educación vial. Somos muy mal creados para manejar. Manejamos como nos da la gana. Y eso debe cambiar. Pero eso debe meter la inversión propagandística del aparato municipal en educación, no en posicionamiento de imágenes o de obras como lamentablemente se ha estilado. Todo esto, por eso yo hablo de un plan global que inclusive toca un tema relacionado a la prevención de salud, ¿no? Para generarle al ciudadano una ciudad mucho más amable. Bueno, ahora no estamos en época de prevención, sino más bien de atacar un virus que ya va a cumplir un año, tiene 10 meses ya en el país y que tiene de cabeza al mundo entero. No se va a ir más. ¿Y cómo ve Gary? ¿Qué propone Gary en este aspecto? Una estrategia. Y la estrategia, nosotros perdimos todo la posibilidad de cortar el eslabón de contagio el 10 de marzo del año pasado, cuando llegó el primer caso a San Carlos. Porque ahí debimos tomar las medidas para encapsular a la gente que pudo tener acceso y hubiésemos tenido un virus controlado como lo tuvo Uruguay. En el comienzo. En el comienzo. No lo hicimos, lamentándolo mucho. La arena política de nuevo generó las ambiciones, no se hizo caso a los médicos que pedían pruebas, hubo un despelote con las pruebas y después todo lo que pasó. En este momento seguimos sin estrategia. La estrategia es clara y hay que asumir algo de cara a la gente. Nos vamos a contagiar. La estrategia ahorita es electoral. La estrategia es cualquiera, ¿no? Cualquier cosa dicen, no hablan los médicos, hablan los políticos. Sí. Pero uno conversando con los médicos, no con los que están dentro del sistema político, porque son puestos por políticos y dependen de los cargos de sede, secretarías y demás, dependen de, no van a ir en contra del que los puso. En ese sentido, hay que hablar con los médicos de base. Yo he conversado con muchos y nosotros tenemos que tener claro que hemos pasado de una pandemia a una endemia. Esto va a estar siempre dentro del calendario de salud de los países. No se va a ir el COVID por lo menos en 20 años. 30 años y se va a quedar. En ese sentido, nosotros tenemos que educar a la gente desde lo que los médicos llaman detección temprana, tratamiento precoz. Nos vamos a contagiar. No es posible no contagiarse. Pero hay que entender que como da plazo el propio virus, porque entre el contagio, la incubación del virus y el primer síntoma hay 5 días, desde el primer síntoma hasta agravar cuando descienda a los pulmones el virus hay 7 días, hay tiempo para medicarse y que el propio organismo reaccione, produzca IgM y después produzca IgG, que es la inmunización contra el virus. Pero hay algo peor, que es el sistema de salud en Bolivia, que son 3 cabezas, son 3 niveles de Estado. Por eso yo creo en que debe sincerarse el sistema. Fracasó en el cortar el eslabón de contagio, fracasó. Entonces tenemos que ir a la otra, que es ya salvar gente. Que la gente se contagie no significa que se enferme y que se enferme no significa que se muera si se atiende. Entonces hay que ver dentro del cuadro estadístico que lo tienen, dónde son los sitios donde la gente no tiene para comprarse un antigripal y un antiinflamatorio, que es la base para atacar el virus en la primera fase, lo que los médicos llaman el estadio 1. Entonces, esa es una estrategia. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de 7 días comprado de forma individual?
78 pesos, 80 pesos. Es muy preocupante lo que dice Gary. Estamos a casi un año del inicio de la pandemia y resulta que no hay una estrategia. No hay. Entonces la estrategia ahorita no es un tema de esperar las vacunas, hasta que lleguen las vacunas. Siempre, si uno analiza la historia de las vacunas, Ni cuestión de aguantar tampoco. Ni tampoco cuestión de aguantar. Peor es un tema todavía. de actuar desde la información, decirle a la gente que se tiene que autodetectar. Es decir, si a mí me pica la garganta, tengo COVID, esa debe ser mi reacción y debo ir a medicarme. Hay protocolos que fueron publicados por los médicos en el desespero anterior, que también vamos a entrar en desesperación en unas 2 semanas. Aquí también los médicos se van a desesperar más de lo que están. El anterior vez, y fue la Caja Petrolera que publicó su protocolo. ¿Para qué? Para desahogar su sistema, Claro. para que uno se cure en casa. Y habilitar un call center donde hayan médicos pagados que puedan generar la teleconsulta. Pedir en los medios de comunicación o alquilar en los medios de comunicación espacios donde se le pueda decir al ciudadano cuáles son los síntomas y que no necesita tenerlos todos para tener COVID. No, ¿sabes que me duele la cabeza? Estoy con fiebre, pero huelo, dice la gente, no, pues estás con COVID, Claro. cúrate. Gary, y hablando de ese, pero ya hace más de una semana que fue notificado del Tribunal Electoral Departamental sobre su inhabilitación como candidato. Ya hace, 10 días, si mal no recuerdo, de esa habilitación. ¿No te ha desesperado Gary Áñez por Pues conocer por lo menos le quita el sueño. No, tampoco. Tampoco. No. No. ¿Qué pasa? Yo creo pues que es un error del tribunal, por decirlo menos, del tribunal local, que no hay un sustento real porque las pruebas que yo aporté marcan que yo no cometí una falta electoral. Está con IgG positivo. Claro, estoy con inmunidad. Pero el punto es que a mí me llama la atención. Dicen que la buena fe se presume hasta que te demuestran lo contrario, ¿no? Yo presumo la buena fe siempre, pero me llama la atención algo, y es el hecho de que primero no se valoraron mis pruebas y se me inhabilitó en tiempo récord. La forma de notificación, todo es muy raro. Después de eso aparece un retraso en que conozca el Tribunal Nacional el caso. Está en lista de espera porque se sumaron otras inhabilitaciones y están en este momento esperando. Estoy en condición de esperando, como dijo Sosa cuando lo metió preso a Eduardo Paz en el avión de ida a México, y yo lo entrevisté justo. Le digo, fiscal, ¿cuál es la condición del detenido? En calidad de esperando. En eso estoy yo, en calidad de esperando. Entonces, en ese sentido, a mí me ha llamado la atención que no haya tenido rápidamente el paso que corresponde el tribunal local, y esto ha demorado el conocimiento del Tribunal Nacional. De todos modos tienen 5 días hábiles, supuestamente el lunes recién llegó, ha conocido el martes, supongo que hasta el día sábado tendré ya la respuesta. Pero, ¿por qué digo que la buena fe se presume hasta que te demuestran lo contrario? Primero, no es correcto lo que han hecho, pero además después la señora Sosa ha dicho que su asesor electoral es el doctor Saulito Paniagua. En ese sentido, debe salir a aclarar la autoridad electoral si en realidad es verdad lo que dice la candidata, lo que dijo la candidata, o si es mentira. Y si es verdad, debe renunciar al tribunal, porque no puede ser goleador y árbitro, pues no se va a cobrar ni un offside. Entonces no puede ser de esta forma. La señora Sosa dijo que ella habló y que él la asesoró y le dijo que siga, que no había problema, que no renuncie, y que ella lo dijo en una conferencia de prensa. Si es verdad eso, Saulito no puede seguir siendo presidente del tribunal porque está prestando asesoría a una de las que está participando dentro de la contienda electoral. ¿Usted entiende que hay parcialidad allí? Yo Pero, creo que hay... Si es asesor. Yo creo que es su asesor. Para mí es algo absolutamente novedoso, lo tengo que admitir. No lo había escuchado. De que el presidente del Tribunal Departamental Electoral es el asesor electoral de una de las candidatas, me parece que... Pero él dijo que era asesor o que ella grave. consultó. Ella dijo consultó con el claro, presidente. pero no puede él pronunciarse, porque en realidad están hablando de una inhabilitación. ¿Cuál era la consulta? Yo puedo, haber sido designada por el Consejo, que la ley dice que las autoridades electas pueden seguir en los cargos y buscar la reelección. Si yo he sido designada por el Consejo,
¿puedo yo participar de la elección? ¿Puedo inscribirme? Y dice que el presidente del tribunal le dijo, sí, inscríbase nomás, no hay problema, usted ha sido designada por el cargo, pero viene de un cargo electo, de la lectura que le da, es un asesoramiento. Para mí es tengo derecho a pensar de que es un lapsus de la candidata, ya, y creo que si algún candidato va y le pregunta, le consulta al presidente del tribunal o a uno de los vocales sobre alguna cuestión que no le queda clara y le dice, bueno, esto funciona así, esto va así, pero de ahí a que sea asesor, le harán pedir una consulta, me imagino. Ella lo nombra de esa manera y habla de su calidad humana, Bueno. ese gran hombre, ¿verdad? Y lo nombra. Está en la conferencia de prensa, fue público. Entonces, si él está brindando asesoría electoral, él debe renunciar. ¿Y qué debe pasar? Porque se solicitó también, el movimiento Tercer Sistema solicitó la inhabilitación de la candidata Sosa. Entonces, Sí, he visto que la han denunciado. Entonces, en su criterio, ¿qué puede pasar allí? Ella no puede ser candidato, ¿no? Porque ella no fue elegida para ser alcaldesa. Además hay un detalle más. Yo le voy a pasar, ya la descolgaron, menos mal que yo me la imprimí. El informe de gestión hasta julio del año pasado. Ella ahí funge como presidenta del consejo, alcaldesa, en todo el informe. Y además es miembro de las comisiones, es presidenta y secretaria de unas 5 comisiones dentro del consejo, siendo alcaldesa. Una de esas comisiones es la comisión de ética, ella la preside. Bueno, y precisamente una dualidad de funciones muy, muy complicada. Y hablando de ética, ayer Pedro García deslizó también una denuncia de que desde la alcaldía se está financiando supuestamente la campaña del candidato de Creemos. ¿Cómo usted ve esta denuncia? También Y me puso de prendario de la verdad. A ver, dice Pedro García que yo sé y que yo no hice alianza con Camacho porque sabía de dónde venía el financiamiento. Yo no soy parte del sistema y no seré parte del sistema, eso lo tengo absolutamente claro. La denuncia es demasiado fuerte, más allá de que me menciona a mí como que yo puedo dar fe de la situación, porque creo que lo que hay que ver es si en realidad la alcaldía está pagando la campaña de la señora y otra campaña externa para evitar un contrincante, porque en realidad ese es el acuerdo, un contrincante dentro de la alcaldía, dentro de la carrera electoral de la alcaldía. Lo grave es qué es lo que hacen con los fondos públicos, más allá de que uno pueda o no tener afinidades de orden político o afectivas con el emisor del mensaje. Lo que uno tiene que tener claro en esto, creo yo, es preguntarle a Camacho si en realidad está recibiendo él un financiamiento de la alcaldía para su candidatura, y preguntarle a la señora Sosa si ella está, para evitarse un contendor, financiando una campaña a la departamental. Creo que ahí radica el eje de toda esta cuestión. Lo demás es un tema anecdótico, ¿no? Pues dice Pedro que a mí me ofrecieron ser candidato a vicegobernador y demás cosas. Yo lo que tengo claro es que en un momento dado de esta circunstancia hay gente afín a la señora Angélica, que ha trabajado políticamente con Angélica, que hoy está trabajando con Camacho, pero la gente puede trabajar con quien quiera, no es un elemento para juzgar, simplemente que puede generar una susceptibilidad desde ahí, ese tipo de cercanía, por ejemplo con el suplente de la señora Sosa, que es parte de la asesoría de campaña de Camacho. 2 en 1, cortita. ¿Cómo se sostiene la campaña de José Gary Áñez? ¿Y qué ha de pasar si el tribunal determina inhabilitada su candidatura? Yo tengo una campaña basada netamente en redes, ¿no? Por lo tanto, tengo un costo de campaña muy bajo. Yo tengo un equipo de producción que trabaja conmigo hace mucho tiempo, que está encargado, reforzado lógicamente, y tengo la sumatoria diaria de personas que me han regalado cosas. Tengo donaciones de bandera y cositas así. No tiene vallas ni va a tener vallas. No tengo vallas, tengo plata, po. Si la valla con plata.
Y no tengo ni la billetera del municipio, ni la billetera de la gobernación, ni la billetera del Estado Central, porque en realidad hay 3 campañas que están sustentadas de esas platas, digamos. Así he logrado avanzar y esto, ¿no? Porque yo debo reconocer que he tenido una gran apertura de parte de los medios y he ido a conversar a todos los medios porque creo que es la forma de llegar a la gente. Yo creo en la comunicación, creo en el discurso, creo en que la gente debe escuchar una alternativa diferente a lo que ha pasado en este tiempo. Eso por la parte del financiamiento de la campaña. La otra parte, ya nosotros hemos hecho una consulta constitucional al tribunal sobre el artículo ese que es discriminatorio a los que venimos de los medios de comunicación y queremos ser parte de los elegibles. En ese sentido está corriendo también, eso ya fue admitida la consulta, ya está en el tribunal y estamos aguardando también la respuesta del tribunal. No hay un asidero constitucional que me prohíba a mí ser parte de esta competencia electoral. Entonces, si el tribunal fallase contrariamente, que no lo creo, el órgano constitucional me va a reponer el derecho. Ese es el cuadro en este momento. ¿Y si no ocurre eso? Tiene que ocurrir, pues. De algún lado tiene que salir la justicia. De algún lado tiene que salir la justicia. Bueno, muchas gracias, Gary Áñez, por habernos acompañado en esta mañana. Les agradezco muchísimo. En Influyentes. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Influyentes. Pausa y regresa Influyentes con Leo Vegas y Pedro